abuelo. Hola. Acabo de despertarme. ¿Ah, sí? Sí. Oh. ¿Tienes calor, abuelo? Sí, hoy estoy como ya empecé una nueva alimentación, recetas, todo sano, todo bien. Pues hoy vamos a hacer una reflexión de ¿por qué cambiar de comida? ¿Por qué y para qué? Bueno, voy a la ducha y después nos vemos, chicos. Chao. Bueno, pues ya sé lo que quiero hablar. Se apagó la luz. El tema es ¿Ah, para sí? ¿para qué cambiar de alimentación y por qué? Ajá. Entonces hizo una pequeña lista, claro, para recordarle, he preparado el día de la reflexión. Bueno, para mí personalmente, por eso es para mí, cambiar de alimentación fue porque he cambiado mi ser. Hace 18 años que hago un trabajo muy intenso, cada 9 años elijo un cambio y este año me toca cambiar de alimentación. Que yo comía de todo, como quería, no me preocupa nada. Pero esta vez, wow, fue como, no sé, con mi niña ya debemos cambiar, ¿sabes? Estaba como, necesitamos una alimentación como más líquida, como más natural, como más jugosa, como más verde. Pero eso es para mí, ¿ok? Al parecer tengo un poco de sobrepeso, pero no, ¿qué va? No es lo que me motiva. Lo que me motiva es para sentirme otra cosa. Y por eso quiero compartir algo, ¿no? Porque me parece importante. Pero en realidad hice una lista de lo que sé lo que puede motivar a alguien de cambiar de alimentación. Punto 1, porque le apetece. De repente le apetece cambiar de alimentación, quiere otra cosa nueva. Segundo, porque te disgusta cómo comes. Te estás disgustando, te comes, estás contenta, es que el sabor te gusta, pero algo te disgusta. Porque no sabes lo que es. Nunca lo hiciste cambiar de alimentación, entonces no sabes lo que es. Entonces quieres probar algo nuevo. Entonces digo, bueno, fucking shit, dejo todo eso, ahí debes hacer bip. Debido que tienes sobrepeso también, otra cosa. 5. Enfermedades. Porque, sí, como dice la voz off, porque tienes una enfermedad, tienes razón, totalmente. Porque te sientes espeso. Quiere que, incluido si no tienes grasa ni nada, estás musculoso muy bien, pero te sientes como espeso. Entonces, tú buscas, tú haces dieta, cosas así, pero eso no es cambiar de alimentación, ¿no? Atención, ¿no? Cambiar de alimentación es cambiar de alimentación, es decir, pasar de un sistema a otro sistema. No nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo comía de todo, da igual. Pero ahora paso a un sistema que es basado sobre germinación, zumos y tener algo que me nutre. Antes me gustaba sentirme lleno, saciado, ¿sabes? Algo corporal. Ahora necesito como algo ligero, algo que me da energía, es como que algo que me transcende y necesito entonces una alimentación más ligera. Otro punto, porque quieres perder hábitos. Tienes un hábito, como comes comida basura, tú quieres parar de fumar, tú quieres parar de comer cereales, o quieres parar carne, o quieres parar azúcar. Bueno, eso también es una buena razón para cambiar de alimentación.
y malas combinaciones también. Tú comes mezclando todo y dices, bueno, ahora quiero comer sin mezclar, porque me siento pesado, por ejemplo, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Entonces la reflexión del día es, cualquier cambio de alimentación te debes preguntar dos cosas. Primero, debes preguntarte si es por orgullo que cambias o si es por disgusto real de algo. Si es por orgullo, olvídalo, porque te va a buscar una nueva dieta, te vas a hacer algo, tú quieres ser más guapa, más guapo, más no sé qué, para estar como en Instagram, ya que ahora tengo mi cuenta de Instagram que voy a alimentar, o porque necesito que, porque he visto que no sé qué, entonces porque tengo una amiga o un fan o alguien que sigo que lo hace, entonces eso es orgullo. Entonces, un cambio de alimentación debe ser un disgusto que te nace de ahí, es decir, que ahí vamos al punto 2. Tú debes conectar con tu cuerpo y saber lo que quiere. Tu cuerpo, no tú. Si es tú que quieres cambiar de alimentación, es orgullo. Si es tu cuerpo, ahí es otra cosa. Entonces, un cambio de alimentación es basado sobre lo que desea tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si es tu cuerpo que te lo pide, si es tu cuerpo que lo desea como profundamente, entonces sea lo que sea que puede costar el cambio, se va a hacer. Se va a hacer porque viene de él, y no viene de tú. Entonces, un cambio de alimentación viene cuando te conectas mucho con tu cuerpo y sientes el disgusto que tiene o no. Si no tiene disgusto, sigues. Porque no te va a funcionar. Cualquier dieta, cualquier cambio, lo que sea, no te va a funcionar. Eso fue la reflexión del día. Entonces, chicos, un besito Ciao, al abuelo. Besitos, chicas. Quiero muchos besitos. Ale, mi corazón, mi vida. Besitos.